Venimos hablando durante todo este tiempo acerca del comienzo de año. Han transcurrido ya 2 meses del principio de año y hablamos acerca de las necesidades de empezar a tomar buenas decisiones. El sábado compartíamos la palabra, Eric hablaba, apenas empezó, acerca de la importancia que es tomar buenas decisiones en nuestras vidas, porque el ser humano se basa en tomar decisiones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Todo es una constante toma de decisiones, y las decisiones que vos tomes en el presente no solamente repercuten en el día a día de nuestra vida, sino repercuten en el peregrinar de nuestra vida hasta el último día de nuestra existencia. Pero no solamente repercuten en el día a día y en el terminar nuestra vida, sino repercuten en aquellos que nos rodean, en el mundo en el que vivimos y en aquellos que nos rodean. Es decir, que las buenas decisiones van a repercutir para bien o para mal. Y tomar buenas decisiones deben ser, por cierto, y deben ir acompañados, sin lugar a dudas, de la voluntad de Dios. Viste que por ahí te escuchas o te encontrás con gente que dice año nuevo, vida nueva. Pero ¿sabes qué? Si ese año nuevo, si esa vida nueva no va tomada de las decisiones alineadas a la voluntad de Dios, lo que va a ocurrir es que vamos a repetir el mismo patrón de vida. Vamos a repetir exactamente las mismas palabras, las mismas actitudes y las mismas acciones. Y como consecuencia no va a haber cambios en nuestras vidas, porque el verdadero cambio de nuestra vida es cuando de pronto nos abrazamos a la palabra de Dios. Y Hechos 3:19 dice: si vos querés cambio para tu vida, si vos querés cambio para tu matrimonio, si querés cambio para la crianza de tus hijos, si querés cambio para todo lo que vos necesitas para estar parado en esta tierra, si vos querés cambios en la descendencia tuya, la clave es Hechos 3:19. Así que dice: arrepentíos y convertíos. Pero yo soy cristiano y hace 30 años que vivo en la iglesia y que voy a la iglesia y que oro y que leo la Biblia y conozco la Biblia de memoria. Pero la clave para que haya cambios en nuestras vidas, y está perfecto conocer la Biblia, está perfecto orar, pero ¿sabes qué? Necesito un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, porque solamente en esa condición el Señor empieza a generar cambios y empieza a transformar el historial de nuestra vida, empieza a cambiar el presente de nuestra vida. Mas no vivo yo, Cristo vive en mí, y dice: sean arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que vuestros pecados sean borrados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hasta que este pasaje, hasta que este versículo no se encarna en nuestras vidas seguirán siendo fluctuantes, basadas en malas decisiones, basadas en pensamientos, en mis ideas, en mis ideales, que de pronto no van a generar cambios. La realidad de todo esto es que para que se cumpla la palabra de Dios, debo poner en primer lugar a Dios en mi vida. Me encanta Proverbios capítulo 3, versículo 5, porque pienso en este pasaje y en este versículo y digo: si los casi 8.000 millones de habitantes que habitan esta tierra se pararan solamente en Proverbios capítulo 3, versículo 5, te puedo garantizar de que el mundo sería perfecto, solamente parados en un versículo. Fíate, dice, de Jehová de todo tu corazón. ¿Y sabes qué? No te apoyes en tu propia prudencia. Desarticula
tu pensamiento y tu idea para tratar de generar cambios. Solamente centrate y descansa en el poder sobrenatural de Dios para que Él actúe. Y deja de pelear la batalla conforme a tu voluntad. Porque el que pelea la batalla de los fracasos, el que pelea la batalla en el historial de la vida de quienes se abrazan a Dios, es precisamente Dios. Mas no vivo yo, Cristo vive en mí. No te apoyes en tu propia prudencia. Y acá viene la clave, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y sabes qué? Si vos reconoces a Dios como el principio de tu vida, de tus actos, de tus acciones, de tus ideas, entonces, dice el Señor, enderezará tus veredas. Muchas veces, hermanos, nos preguntamos por qué estos fracasos, nos preguntamos por qué estas situaciones. ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios ve esto? ¿Será que Dios se olvidó? Dios sí nos escucha, Dios no se olvida, a Dios no se le pasa nada por alto. Pero ¿sabes qué? Muchos de estos fracasos y de nuestras frustraciones y de nuestras excesivas cargas se deben a la respuesta de que seguimos apoyándonos en nuestra propia prudencia. Seguimos apoyándonos ¿en qué? En nuestro propio pensamiento, en nuestra propia idea, en nuestra propia concepción, en nuestra propia mirada de las realidades, en nuestro propio juicio, y como consecuencia de eso, la paz, el gozo, la seguridad y la confianza empiezan a desvanecerse en nuestra vida espiritual. Fíjate de Jehová con todo. Los fracasos en nuestras vidas, hermanos, se deben todas las veces porque excluimos a Dios de nuestros planes. Oramos, nos encerramos, leemos la Biblia, pero en vez de decir, Señor, sea hecha tu voluntad sobre cada situación, decimos, Señor, que sea hecha mi voluntad. Y Dios te tiene que mirar y decir, ¿quieres que hagamos tu voluntad o hago la mía? Y la mayoría de las veces nuestra respuesta es, yo quiero hacer mi voluntad. Y ¿sabes qué? La cosa no funciona así. Se debe incluir a Dios en nuestras vidas, en nuestros planes, porque todos los esfuerzos fuera de Dios van a ser inútiles. Les invito a compartir la palabra en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 1. Todo en esta historia venía bien hasta que un día el pueblo de Dios decidió empezar a tomar sus propias decisiones. Y vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Génesis capítulo 11, versículo 1. Fíjate lo que dice. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron el pueblo de Dios de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Y qué dice que hicieron? Se establecieron allí. Ahí empezó la desobediencia. Dios había determinado que ellos tenían que caminar y tenían que ir a un determinado lugar, pero de pronto pararon, empezaron a intercambiar opiniones, dejaron de escuchar a Dios, empezaron despacito a excluir a Dios. Y dijeron, bueno, pero no está tan mal que nos quedemos aquí. Esto, mira, esto es lo bueno. Esto es lo que necesitamos. Acá van a criarse nuestros hijos. Esto es un buen lugar. Y empezaron a tomar decisiones propias. Se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en el lugar de piedra y el asfalto en el lugar de la mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hagámonos, dice, un nombre para que seamos reconocidos por la duda que al loco de Dios se le ocurriera una idea diferente. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y Dios se agarró la cabeza. Y Dios empezó a agarrarse los pelos de la barba y a arrancárselos, si es que tiene barba. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje.
en toda la barbarie, en todas las ocurrencias, decidieron todos conformarse para tomar una decisión equivocada. Han comenzado la obra y ¿sabes qué? Fíjate lo triste de todo, y nada les hará desistir. Han comenzado la obra y nada los hará desistir. Esto habla de una dureza del corazón. Cuando Dios no habla, nos habla y seguimos nosotros parados en nuestro propio razonamiento, y dice que de pronto el Señor les dice: han comenzado la obra, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos así sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Si retrocedemos un poquito al capítulo 9, vemos como Dios bendijo a los hijos de Noé y le dijo: fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Y eso fue lo que ellos hicieron. Pero 350 años después empezaron las humanidades a resurgir sobre estas generaciones. Empezaron a excluir a Dios y empezaron diciendo: bueno, Dios, ya no te necesitamos. Y empezaron, como dijimos, a tomar sus propias decisiones. Versículo 2. Entonces, ¿qué dice que pasó? Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura y ahí se establecieron. Hermanos, ¿es dónde entra Dios en los planes de tu vida? ¿A dónde encaja Dios en el plan de tu vida? ¿Es Dios planificando cada paso de tu vida? ¿Es Dios edificando y planeando la vida de tu matrimonio, la vida de tus hijos, la vida de tu trabajo? Porque ¿sabes qué? Todas las decisiones, como dijimos al principio, todas las decisiones fuera del plan de Dios, hermano, cuando tomamos decisiones individuales, cuando construyo mi propia torre de Babel, infundada en mi pensamiento, infundada en mi idea, infundada en mi criterio, lo único que logro es confusión, y como consecuencia de mi desobediencia, las promesas de Dios quedan desafectadas. Pero Dios es un Dios de misericordia. Sí, Dios es claramente un Dios de misericordia. Pero si hay algo que anhela Dios y que premia a Dios en la vida del creyente, es precisamente la obediencia, no vivir el formato de vida, como dice el tango, cada cual hace lo que mejor le parece, o como dice el otro tango, a mi manera. No funciona así. Cuando de pronto hablas con matrimonios y se genera la idea de un divorcio, lo único que podés ver es verdaderamente un corazón endurecido, que no está dispuesto a acatar la regla de Dios. Cuando de pronto vos te encontrás con hermanos en Cristo, en donde tratás de impulsar el ministerio que Dios le ha determinado, y de pronto no quieren saber nada, como alguien me decía: a mí me gustan las iglesias grandes, porque las iglesias grandes yo me siento allá al fondo, calladito, escondidito, y nadie me pregunta a nadie me dice nada, no tengo obligaciones con nada, voy, escucho la palabra y me voy. Bueno, no es el plan de Dios para la vida del creyente ni para la vida del cristiano. La Biblia dice que debemos dar frutos para su honra y su gloria, y me habla, ¿sabes de qué? De muchos frutos para la honra de Dios. Hermano, cuando la bendición de Dios opera sobre nuestra vida, empieza a generar cambios, pero la desobediencia acarrea graves problemas en mi vida emocional, en mi vida secular, y en cada actitud y acción de mi vida. La desobediencia trae consecuencias dolorosas y graves problemas. Todo se colapsa, pero ¿sabes qué? Lo triste de la historia es que no solamente querían construir una torre, sino, ¿sabes qué? Querían
independizarse de Dios. No solo para de pronto construir sus vidas como se le diera la gana, sino también para construir sus propios destinos. ¿Viste cuando te encontrás con un ateo? No, yo no creo en Dios. No, para mí Dios no existe. Bueno, ¿y cuál es tu evidencia para tal argumento? Bueno, simplemente no creo y tengo el derecho a no creer. Sí, tenés todo el derecho a no creer. Pero no es el argumento. Porque yo tengo argumentos para decir que verdaderamente Dios existe. Y tengo argumentos para decir que solamente Dios puede transformar la vida de un ser humano como lo hemos visto y como lo podemos ver. Porque es garantía de Dios. No solamente ellos querían construir la torre, sino que querían determinar sus propias vidas. Y te encontrás con gente, bueno, filosofía de vida, es lo que Dios dispone, es lo que hay en esta tierra, después de Dios no hay otra cosa, y son filosofías de vida que no tienen nada que ver con Dios. Eso se trata de construir tu propia vida, de ser el artífice de tu propia vida. Fuera de Dios, el destino de tu vida y la mía, hermano, están sentenciadas al fracaso. Fuera de la voluntad de Dios, no tiene sentido que insistas en vivir lo que querés, porque estás condenado al fracaso. ¿Deseas forjar tu vida como creyente? Bueno, la clave está en abrazarse a la realidad de Dios. Hay gente que cree y que afirma de que muerto, una vez, como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia. Venimos del mono, venimos no sé de dónde. Y estas actitudes son las que presentan en el ser humano como filosofía de vida para creer la mentira de que nunca vamos a rendir cuenta delante de la presencia de Dios. Esos argumentos de que venimos al mono, bueno, y somos del mono y una explosión cósmica hizo y tal cosa y aquello, es lo que trata de infundir en la vida de las personas para hacer creer que después que partas de esta tierra, tu vida se termina y listo. Y lo peor que te puede pasar, o lo mejor que te puede pasar, es que te conviertas ahí en una mariposa dando vueltas por los campos. Ese es el argumento que plantea el mundo para hacer creer de que no vas a rendir cuenta delante de Dios. ¿Y sabes qué? Vamos a rendir cuenta de cada palabra, de cada pensamiento, de cada idea, de lo que hicimos durante nuestra estadía en esta tierra. Vamos a rendir cuenta de la responsabilidad que tuvimos como padre, como esposo, como esposa, delante de la presencia de Dios. La vida cristiana parada en esta tierra no es un chiste. La vida cristiana parada en esta tierra va a recaer sobre nuestras responsabilidades. ¿Y sabes qué? No tengo excusas para decir, bueno, Dios, yo la verdad que nunca alcancé a leer toda la Biblia completa. Porque solamente parado en un versículo puedes tener una vida exitosa. Pero la clave está en tomarse de la realidad de Dios. Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Dice Dios, que toda rodilla se va a doblar y va a confesar, ¿sabes qué? Que Jesucristo es Dios. Ese día estarán los césares de Roma, estarán los presidentes de todas las naciones, estarán los ejecutivos de todos lados, estarán los narcotraficantes, estará todo el mundo en ese día, enfrentándose cara a cara a la realidad. Pero ¿sabes qué? También vamos a estar nosotros para rendir cuenta de lo que hicimos con nuestras vidas cristianas paradas en esta tierra. Hermano, nada queda librado al azar. Versos 3 y 4, fíjate lo que dice, y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cozamos con fuego. Les sirvió el ladrillo en el lugar de la piedra y el asfalto en el lugar de la mezcla. Y dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hermanos, ¿cómo estás construyendo tu vida espiritual en el día a día? ¿Cómo estás construyendo? ¿Cuáles son los materiales de construcción que estás usando para tu vida espiritual? ¿Estás leyendo la palabra todos los días? Sí. ¿Estás orando todos los días? Sí, algo. ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios en el día a día de tu vida?
Yo no le voy a pedir que usted me responda, pero sabe, yo me levanto todos los días, leo la palabra, oro y termino el final del día y tengo que decir, Señor, perdóname porque he pensado cosas indebidas, porque he tomado decisiones fuera de tu voluntad, porque he tenido actitudes y acciones que no debería haber tenido, y tengo que estar regenerando mi corazón y mi mente en cada momento de mi vida, porque solamente en el reconocimiento de mis equivocaciones el Señor puede transformar mi vida y cambiar. Hermanos, la palabra de Dios, la oración continua y constante, el empleo de buscar la palabra de Dios y de alimentar nuestra vida espiritual y de transitar la obediencia en el camino de Dios es lo único que va a traer el remedio para nuestra vida, la paz, el gozo, la seguridad, el cambio de vida. El cambio de vida. Alguien me decía en estos días, si mi economía cambiara, tendría una mejor relación con mi esposo. No, nada va a cambiar. Ni siquiera que andes, como dice Walter, en un Rolls Royce de oro puro, va a cambiar tu relación con tu esposa, con tu esposo, hasta que no te abraces a la realidad de Dios y confieses la necesidad. Señor, perdona por mis pecados. A veces escucho gente con la que converso y me dice, bueno, yo en realidad no tengo de qué arrepentirme porque soy una buena persona. Sí, una buena persona desde mi perspectiva soy bueno. Pero cuando de pronto yo me expongo a la palabra de Dios y Dios me mira, lo que menos ve en mí es una actitud de buena persona, sino un ser humano que necesita constantemente y continuamente el cambio y la transformación y la regeneración en mi vida a través del Espíritu Santo de Dios. Y eso lo encuentro en intimidad con Dios y reconociendo mis debilidades. Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y no hay verdad en él. Pero el que guarda la palabra de Dios, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Este pasaje es la evidencia y evidencia la vida espiritual de una persona. Para poder decir yo soy un hijo de Dios, tengo que vivir la obediencia de Dios. Y la obediencia de la palabra de Dios no es simplemente yo soy bueno, paciente. No, la obediencia a Dios, por lo menos en mi Biblia, tiene más de 1800 páginas en donde yo debo acatar cada ley, cada regla de Dios. Y cuando me sumerjo en la realidad de Dios para con mi vida empieza a cobrar sentido. Las cosas empiezan a mejorar en todo el ámbito que me rodea. Esta es la clave para la que Dios nos ha llamado. El que dice permanece debe andar como Jesús anduvo. Hermano, ¿cuáles son las voces que a veces escuchamos para la edificación de nuestras vidas? ¿Escucho a mi tío? ¿Escucho a mi hermano? ¿Escucho a mis amigos? ¿Cuál es exactamente las voces que yo escucho? ¿Escucho las voces de mi interior diciéndome que vos sos bueno? Que hay una actitud a veces en nuestra vida de autodefensa, que hay actitudes en nuestra vida de automiseria, soy pobre, soy así, yo sufrí. Ayer hablábamos con unos hermanos y decíamos, no podemos abrazarnos al pasado de nuestras vidas sin importar lo que hemos sufrido, porque cuando te abrazas al Señor y dejas el historial de tu vida en sus manos, Él dice que todas las cosas que Él hace a partir de ese momento son hechas nuevas y Dios genera una nueva naturaleza, una forma de vida, un nuevo pensamiento. Yo lo he visto a lo largo de mi vida, esposos indiferentes con sus esposas,
Padres indiferentes con sus hijos por el historial de vida recorrido. Transformarse en esposos cariñosos. Transformarse en los mejores padres. He visto a mujeres inclusive justificar sus actitudes y sus acciones. Yo no soy cariñosa, yo no soy así, porque mi mamá no era así, porque mi papá no era así. Pero en la palabra de Dios, cuando te sumergís en la palabra de la realidad de Dios, la vida del ser humano empieza a ser nueva. Dios instruye y Dios implanta un nuevo ADN con características sobrenaturales, porque ya vienen no del ADN de mis abuelos, de mis padres o de mis tíos, sino ya viene del ADN de Dios, el único que es capaz de transformar la vida de una persona como Él lo sabe hacer. Hermano, ¿cuáles son las voces que escuchamos en nuestras vidas para generar cambios? Porque ¿sabes qué? Cuando escucho mis propias voces, terminan siendo un tropiezo para el desarrollo de mi vida espiritual. La locura de esta decisión que tomaron el pueblo de Dios en aquella oportunidad fue lo que trajo tragedia, no solamente a sus vidas, sino a su descendencia. Y debemos tener serios cuidado, porque fíjate lo que dice 5, 6 y 7. Dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra, nada les hará desistir ahora de lo que ya han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Hermano, el problema de la Torre de Babel no solamente radica en las diferencias de idiomas que tenía, no solamente radicaba en la variedad de pensamiento y de mentalidad y de intenciones y de motivaciones, sino que lo que determinaron a tomar esta terrible decisión es que querían buscar su propia opinión, querían buscar su propia lucha por sus propios intereses. Había una actitud de egoísmo y de egocentrismo impresionante. Por eso decidieron dejar a Dios fuera de los planes. Hermano, cuidado, porque ¿sabes qué? Vivimos en la era del relativismo moral. Es la era del relativismo moral. Una época en la que apenas es perceptible lo bueno de lo malo. Lo ves todos los días. Bueno, no es tan malo. Bueno, te puedes juntar con tus amigos a tomar cerveza. No tiene nada de malo. Todo el mundo lo hace. ¿Qué? ¿Te va a castigar Dios por tomar una cerveza? El relativismo moral, en donde apenas es perceptible lo bueno de lo malo, en la que existen, hermanos, enormes zonas grises. La mayoría de las personas que viven en este planeta quieren decidir por sí mismo qué es bueno, qué es importante. Pero ¿sabes qué? No solamente el mundo vive en esta condición, sino en este relativismo moral. A veces la iglesia empieza a correrse hacia ese lugar. Bueno, pero no hace falta de hablar de tanto pecado. Recuerdo una familia nos dijo, nos gusta, pero hemos decidido dejarnos de congregarnos, porque ahí se habla de pecado y se habla de un montón de cosas y sin embargo cuando yo leo la Biblia dice que Dios nos perdona, y es cierto que Dios nos perdona, pero no podemos vivir en la transgresión constante y continua del pecado. Debe empezar a generar cambios como vidas espirituales. Y hermanos, cuidado con cada una de estas realidades, porque cuando vos buscas tu propia opinión, cuando buscas tu propia lucha por tus propios intereses, hay disensión. ¿Y sabes qué significa? Que hay divergencia, que hay desaprobación, que hay malentendido, que hay discordia. Cuando vos buscas tu propia realidad de las cosas, empieza a haber disensión. Para que mi matrimonio funcione, para que mi vida
como hijo de Dios funcione dentro de la iglesia, para que mi responsabilidad dentro de la iglesia cumplan su función, es necesario, ¿sabes qué? Depender pura y exclusivamente de la voluntad de Dios. Debo dejar de construir mi propio mundo, mi propia fortaleza, mis propios planes individuales para darle lugar a Dios y así Él poder cumplir los propósitos que Él ha elegido y que Dios ha determinado para que, ¿sabes qué? Seas el principal personaje en la historia que Dios ha determinado. Él quiere que seas el principal actor en el plan de Dios. Y te encuentras con gente deambulando 30 años de matrimonio, 30 años de vida cristiana y buscando a dónde de pronto pueden llegar a encontrar algo que satisfaga medianamente su vida. El problema es el problema es cuando de pronto buscamos nuestras propias realidades y vamos concluyendo en el versículo 8 y 9. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Lo que ellos, hermanos, pretendieron convertir en un monumento a los esfuerzos humanos se transformó en un símbolo de orgullo. Se transformó en un símbolo claro de autosuficiencia y como consecuencia de castigo. Hermanos, cuidado con construir nuestras vidas. Cuidado con construir en nuestras vidas símbolos que tengan que ver con esta realidad. Hermanos, debemos tener la realidad clara y un corazón dispuesto a cumplir la voluntad de Dios para que la gloria, para que la honra de Dios, cuando Dios mire desde los cielos nuestras vidas, pueda Él compartir lo que dijo en Mateo 3:17 y se oyó una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que el Señor pueda mirar nuestras actitudes y nuestras acciones y repetir lo mismo que hizo cuando vio a su Hijo amado en la cruz del Calvario. Que podamos entender esto, hermanos. ¿Sabes qué? Que Él pueda decir: este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia, es decir, en el cual yo tengo satisfacción. En el cual yo pueda, dice el Señor, regocijarme en agrado, en aprobación, en benevolencia, en alegría. Como dice el dicho, si quieres cambios en tu vida, no puedes seguir haciendo lo que venías haciendo hasta el día de hoy. Si quieres cambio en tu casa, no puedes seguir insistiendo en la forma que venías haciendo, porque no hay resultados. El resultado y la clave está en depender absolutamente en el Señor. Dios está al mando de cada uno de los problemas que enfrentas en el día a día de tu vida. Si peleas la batalla conforme a tu voluntad y a tu parecer, ni siquiera tiene sentido que insistas, porque estás derrotado, vas derecho al fracaso.